Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Mis amados, vamos a continuar con este video. Prometo hoy no hacerlo muy largo, estoy trabajando en eso para poder condensar el material, lo que realmente ponga el Espíritu Santo para poder compartirles la mayor cantidad de información que realmente pueda trabajar en cada uno de nuestros corazones. Ok, me disculpo por el video anterior si fue muy largo, pero también los exhorto a que podamos correr esa milla extra. Realmente los tiempos son difíciles y yo creo que hay que aprovechar ese despertar que Dios está trayendo a nuestro corazón y que sea Él dirigiéndonos para poder organizarnos en tiempos, en darle la dedicación que tenemos que darle a todo lo que tiene que ver con el reino, la preparación, la información, tomar en serio lo que nosotros estamos recibiendo, porque yo sé que con esa información que nosotros de corazón podamos atesorar, el Espíritu Santo va a ir formando, revelando y dando a cada corazón de acuerdo a la necesidad. Ok, vamos a continuar con estos slides de ahora y hablarles un poquito de lo que significa el canon. Acuérdense que estamos nosotros viendo el curso de la introducción a la Biblia, nos estamos familiarizando con este libro precioso, amado, que nuestro Padre ha puesto en nuestras manos, el libro de libros, el libro que tiene vida propia. ¿Y qué significa el canon? El canon viene de una palabra griega que se llama canon y significa nivel o regla. Era usado básicamente por constructores o escribanos, y dándole un sentido figurado a esta palabra canon, viene para nosotros en el tema que estamos tratando a significar norma o regla de conducta o fe. En otras palabras, es una lista o catálogo de lo que se puede o no puede hacerse o creerse. Eso es lo que significa canon. Entonces es una lista de los libros de la Biblia. Entonces estaríamos hablando del canon hebreo, el canon griego, el canon que nosotros ahora tenemos en la palabra de Dios, ¿ok? Es un término que se usó por primera vez en el siglo IV después de Cristo por un hombre llamado Atanasio. Ahí tienen un nombre para algún bebé que venga en camino, tremendo Atanasio. Yo creo que nadie le pondría ese nombre, ¿verdad? Pero ahí está, él fue el primero en utilizar ese término en el siglo IV después de Cristo. Pero mira qué interesante que en el 457 antes de Cristo, en los tiempos de Esdras, ¿se acuerdan de Esdras, Nehemías? En los tiempos de él es que realmente se aprobaron los 39 libros del Antiguo Testamento como parte del canon. Aún por el pueblo hebreo, por el pueblo israelita, fueron aprobados esos 39 libros como parte del canon hebreo. ¿Ok? Entonces, imagínate la fecha, 457. Les puse ahí un gráfico, el canon bíblico, y recordando la palabra de segunda de Timoteo 3, 16, 17, que dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido por toda buena obra. Fue el Espíritu Santo de Dios que orientó, que guió cuando estaban haciendo esa selección de qué libros sagrados iban a pasar a ser parte del canon que hoy nosotros tenemos en nuestra mano, de esa lista de libros. Toda la palabra de Dios, mira, cumple esa verdad de segunda de Timoteo. Hay una inspiración divina y va a cumplir un propósito. Por eso es que nosotros decimos lo que la palabra dice: la palabra no retorna atrás vacía, porque hablamos en el video anterior, la inspiración, el soplo de Dios mismo para transformar nuestros corazones. Amén. Vamos al próximo slide. Esto no pasa. Ok, ¿qué son los libros apócrifos? Yo sé que muchos me han preguntado, algunos van a empezar a preguntarse qué son los libros apócrifos, por qué la Biblia cristiana no los tiene, por qué la Biblia católica sí los tiene, y vamos a ir
culturizándonos un poco acerca de este tema. Dice que los libros apócrifos son más o menos 14 o 15 libros, no se encuentran en la Biblia hebrea, ¿ok? Estos libros fueron añadidos cuando la palabra de Dios, la escritura, fue traducida del hebreo al griego, lo que se conoce como Septuaginta. Cuando se hizo esa traducción en esa Biblia, ahí fue que se añadieron estos libros apócrifos. La mayoría de estos libros apócrifos fueron aceptados en su gran parte por la Iglesia Católico Romana. Por eso es que tú puedes ver en las Biblias católicas que están los libros apócrifos porque ellos lo aceptaron. Una de las cosas que nosotros podemos aprender es que el canon hebreo es mucho más estable que el canon alejandrino o la traducción al griego conocida como la Septuaginta. Por esto mismo, porque ellos en esa falta de estabilidad añadieron estos libros apócrifos, algo que no pasó con el canon hebreo. Ellos están más estables, más firmes con la palabra del Antiguo Testamento, lo que ya Dios había instituido. Estábamos viendo en el slide anterior, en el 400 y algo, ya se había dicho cuáles eran los libros que eran aceptados como divinos, sagrados del Antiguo Testamento. Entonces, hablando de estabilidad, siempre el canon hebreo ha sido más estable que el alejandrino o Septuaginta. ¿Por qué se llaman apócrifos? Porque son de dudoso origen y de veracidad, ¿ok? Son conocidos también estos libros apócrifos como libros interbíblicos, porque se dice que estos libros aparecieron cuando el pueblo de Israel estaba cautivo por imperios gentiles, y esos libros apócrifos aparecieron más o menos en la época entre Malaquías y Mateo. En ese periodo fue que aparecieron estos libros de origen dudoso, de veracidad. Por eso es que el significado de apócrifo es eso, escondido. Viene de escondido, implica cierta duda, ¿ok? Pero vamos a ir aprendiendo un poco más aquí. ¿Por qué se rechazaron los libros apócrifos en el tiempo de la Reforma? ¿Se acuerdan? En el video anterior hablábamos que han existido unas escuelas de interpretación, y una de las que ha tenido más éxito es la escuela reformada en el siglo XV más o menos, en la época de Martín Lutero, donde hubo una reforma espectacular. ¿Por qué? Porque él se paró firme en que tenían que las enseñanzas que se daban estar basadas en el original, en la palabra, en el Pentateuco, en lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque se había distorsionado muchas de las enseñanzas para ese tiempo. Estaban ocurriendo y trayendo enseñanzas al pueblo que no filtraban por la palabra de Dios. Por eso es que esta época de la Reforma fue espectacular. Entonces Martín Lutero fue el que catalogó a estos libros apócrifos como buenos y útiles para leer, ¿ok? Los podemos leer, son buenos, pero mira qué importante, no son la base para una enseñanza de una doctrina sana en nuestra fe. O sea, nosotros no podemos basar y querer crecer en fe basándonos en la enseñanza de estos libros apócrifos. Son buenos para leer, son útiles, puedes sacar muchas cosas buenas, pero realmente la base sólida para un buen fundamento de fe, una doctrina sana para crecer, desarrollar, tiene que ser la palabra, el canon que ha sido aceptado por el mismo Espíritu Santo. Que cuando aparecieron estos libros apócrifos, el mismo Espíritu Santo fue el que, a través de esa inspiración, de esa orientación con las personas que estaban en ese momento dado, pudieron elegir y escoger cuáles eran los que realmente venían directamente de la inspiración del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ok, vamos a ver unos puntos más por qué no se aceptaron a través de Martín Lutero en la época de la Reforma estos libros apócrifos en el canon cristiano. Porque después que fueron estudiados se ha demostrado que hay doctrinas falsas. Por ejemplo, los libros apócrifos aprueban
la justificación del suicidio. Ellos enseñan la justificación del suicidio. En los libros apócrifos vemos cómo aprueban la oración por los muertos, la limosna como medio para el perdón del pecado, cómo aprueban el fin justifica los medios, cómo ellos en los libros apócrifos dan una enseñanza o aprobación de las supersticiones y la magia. Y nada más con darte esos ejemplos de lo que ellos aprueban o justifican, va mucho, todo eso va en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Y acuérdense algo, que la palabra de Dios no se va a contradecir. Dios no me puede enseñar a mí algo en el antiguo pacto y viene y cambió la enseñanza en el nuevo pacto, porque Dios no se contradice, al contrario, la palabra se va a probar a sí misma. ¿Ok? Entonces, mira, estos libros apócrifos traen esas enseñanzas y van en contra de la verdad. Por ejemplo, ellos justifican el suicidio y eso va en contra de la palabra que dice en Éxodo 20:13, no matarás. En ningún momento de la palabra de Dios, en ningún lado, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios aprueba el atentar con la vida de nuestro prójimo o la vida nuestra, porque el que dio la vida es Él la da y Él la quita cuando es el tiempo. O sea, esa justificación del suicidio que aprueba o enseña el libro apócrifo no está aprobado en el canon de nosotros. ¿Ok? Por eso dice, Lutero dijo, son buenos, útiles, muchas cosas que puedes rescatar, pero eso no puede ser tu base para fundamentar una fe sólida en tu vida cristiana. Otro punto, la oración por los muertos. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Yo quise tocarte estos puntos porque nosotros venimos de una cultura, hemos crecido, hemos sido enseñados, hemos crecido, hemos sido enseñados, desarrollados con esa influencia, ¿cierto? ¿Cuántas veces no escuchamos esa práctica de orar por los muertos? Pero realmente eso no tiene base bíblica porque se contradice con la palabra de Dios. Si la palabra dice en Hebreos 9:27 que los que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros aquí en la tierra en vida es que tomamos decisiones en donde nosotros vamos a terminar pasando nuestra eternidad. ¿Ok? O sea que una persona cuando ya parte de la tierra, cuando ya deja de existir, ya terminó, ya su destino eterno ya se decidió en el momento que él muere. Por eso es que es en vida que nosotros decidimos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Entonces, algo tremendo que la palabra va revelando, y si quieres, anota también por ahí para que tú leas este tema en tu espacio, Ezequiel 18:20, Primera de Juan 5:16 y Romanos del 2 al 3 al 9. Es más, vamos a dejar una pequeña tarea para que ustedes me puedan enviar por email o al WhatsApp qué ustedes reciben de estos versículos. Ezequiel 18:20, Primera de Juan 5:16 y Romanos capítulo 2 del versículo 3 al 9 en cuanto a este tema. ¿Qué dice la Biblia cuando tú lees esos versículos acerca de lo que es la oración por los muertos? ¿Ok? Estamos viendo entonces que la palabra de Dios no nos enseña que nosotros tenemos que orar por los muertos. La palabra de Dios no nos enseña que un muerto va a guardarte o va a cuidarte, porque eso no está respaldado por la palabra de Dios. Suena muy bonito, suena chévere, suena obviamente cuando uno pierde de repente un ser querido, el deseo de no desprenderse, pero si nosotros estamos aprendiendo la verdad de la palabra, acuérdense que estamos creciendo en que no podemos razonar, no podemos querer ajustar la palabra a mi pensamiento, a lo que yo quiero, es lo que la palabra enseña, ¿ok? Entonces, eso que nos lleva a entender en este punto, que la vida en la eternidad, cuando yo parta de aquí en la tierra, donde el hombre decide su eternidad, aquí en la tierra. Ya después que muere, ya hay un resultado final de lo que hizo y lo que decidió aquí en vida.
Por ejemplo, también está ahí la limosna como medio para el perdón del pecado. Totalmente nada que ver, aprobado con la palabra de Dios. Pero los libros apócrifos hablan de eso, que a través de las limosnas tú puedes recibir perdón de pecados. Imagínate, eso es una mentira, eso es una falsedad, eso es una falsa enseñanza. Entonces, imagínate si yo te digo, ok, ve y lee los libros apócrifos antes que la Biblia. ¿Tú te imaginas todo ese sancocho y esa confusión en nuestra mente? Se va a distorsionar y vamos a perder el norte, vamos a perder la verdad. Y la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira lo que dice aquí en Segunda de Reyes 21:6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó, no me deja ver aquí esta parte, pero está en Segunda de Reyes 21:6, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ir. Está hablando la palabra en Segunda de Reyes 21:6 como la palabra de Dios condena todo lo que tiene que ver con supersticiones, magia, brujería. Y estos libros apócrifos de lo que te estoy hablando, ellos aprueban las supersticiones y la magia. Entonces ya ahí vemos una contradicción. Por eso es que en el canon cristiano no están incluidos los libros apócrifos por las enseñanzas, muchas de ellas que contradicen la verdad de la palabra de Dios. Amén. Eso es para cultura, para conocimiento, por qué no están en la Biblia que nosotros tenemos como base Reina Valera 1960. Y sobre todo un punto súper importante, si esos libros apócrifos hubiesen sido de una inspiración divina 100%, ¿por qué Jesucristo y los discípulos y la iglesia después de Jesucristo nunca los mencionó, nunca los predicó, nunca los habló? Nosotros tenemos la palabra y Jesús en ningún momento se dirigió y fue y se basó en los libros apócrifos. Al contrario, ¿cuál era la base de Jesucristo? Era la escritura, el Pentateuco, la Torá, el Antiguo Testamento. Ya eso nos deja un gran punto para nosotros pensar, si Jesús no acudió a ellos para caminar, para vivir, para hacer y cumplir su propósito, ¿por qué nosotros tendríamos que tenerlo como base de nuestra fe? Amén. Pero recuerda, estoy diciendo eso, lo que Martín Lutero también dijo, son buenos y útiles para leer, porque hay muchas cosas que también se pueden sacar de ahí para buena conducta, para información. Por ejemplo, tú en los libros apócrifos vienes a descubrir que Jesucristo tuvo más hermanos, pero fueron hermanos de José con otra mujer. Otro dato que leí por ahí, que la mujer del flujo era llamada Verónica. Otro dato que encontré por ahí, que el hombre de la mano seca de un milagro que Jesús hizo, era albañil. Datos así, que la misma historia termina al final aprobando eso, pero en cuanto a doctrina, en cuanto a fe, en cuanto a base para que mi fe sea fortificada, sea firme, no puedo acudir a esos libros, sino a la Biblia como tal, ¿ok? Ok, vamos a ver, quería tocar este punto aparte de las supersticiones y la magia, porque tú sabes que nuestra cultura en los países latinos, en Perú, se mueve mucho eso. Yo me recuerdo de muchas supersticiones que en un momento dado yo tuve y cómo la verdad de Cristo me fue libertando. Y si Dios inquietó esto en mi corazón es porque Dios quiere traer libertad. De repente ya tú no lo practicas, de repente nunca lo has practicado, pero vas a conocer gente o tienes gente donde si nosotros nos estamos preparando en la verdad de la palabra es porque vamos a ser colaboradores, vehículos y Dios va a fluir a través de nosotros, ¿ok? Y cuando hablamos de supersticiones y magias que los libros apócrifos aprueban, ¿qué significa eso? Tú sabes que una superstición es una fe ignorante en un objeto con poderes mágicas. Por ejemplo, en Perú, yo me recuerdo la fe para el mal de ojo, o la fe que le ponen, está asustado, hay que pasarle el huevo al niño, y cuántas cosas más. Yo me acuerdo que si pasaba debajo de una escalera, eso era mala suerte.
Yo me recuerdo que tenía una superstición que si yo pasaba por las iglesias y yo no me persinaba, eso era terrible. A mí me entraba un miedo y yo tenía que regresarme y volver a persinarme. ¿Cuántas supersticiones, cuántas mentiras del diablo están a nivel de la mente, de la cultura, de las costumbres del pueblo, que mira lo que hacen, alejarlos de la verdad de Dios, engañar, porque el padre de toda mentira es Satanás y él engaña y miente a través de este tipo de prácticas, de supersticiones, magia, brujería, ¿ok? Y engaña y dice, no, es que eso es benigno y el que yo pase, el que yo crea que pasar debajo de una escalera es mala suerte, eso no es malo, o sea, tampoco voy a ir al extremo, o no tiene nada de malo yo ponerme una pulserita ahí para el mal de ojo, para la envidia, eso no tiene nada de malo, yo no le hago nada malo, pero eso no es lo que la palabra enseña, porque mira lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 10, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La verdad te liberta, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si estamos conociendo, dice la palabra que en Cristo nosotros somos completos, que en Cristo estamos en plenitud, porque yo tengo que acudir a supersticiones, porque yo tengo que poner mi fe en algo que no tiene vida, en algo que no tiene poder, porque el poder viene de Dios. No está en cosas, no está en objetos, no está en rituales, es la palabra de Dios, es la fe, es Jesús en mi corazón que me da esa plenitud y que va a llevarme a ese plan perfecto que Él tiene para mí. Amén. Entonces, no a las supersticiones, no a la magia. ¿Cuándo fueron reconocidos estos libros apócrifos? Estamos aprendiendo un poquito de cultura acerca de la Biblia. Y qué chévere, porque nada más rico que aprender y conocer. La palabra dice, por falta de conocimiento perece el pueblo, pero Dios nos está llevando a otro nivel. Y tú sabes qué pasó, la iglesia romana, para combatir la reforma en esa época, en el 1546, llamaron a un concilio llamado Trento, y allí ellos, al combatir a la reforma, fue que reconocieron oficialmente los libros apócrifos. Por eso es que la iglesia católico romana incluye los libros apócrifos en la Biblia. Pero mira este principio tan tremendo que tiene Satanás, que quiero que vayamos un poquito más allá, a ver lo espiritual, lo que se mueve espiritualmente cuando nosotros entendemos esto. Y tú sabes que Satanás, el enemigo, siempre ha tratado de destruir la Biblia, lo hemos visto. El libro más amado, más odiado, pero tú sabes que como es vida propia, es Dios mismo a través de la palabra, el diablo no la ha podido destruir ni la va a destruir. Entonces, ¿cuál es el principio de Satanás? Lo que tú no puedes destruir, entonces busca corromperlo. Mira esto, Satanás siempre ha tratado de destruir la Biblia, al no poder hacerlo, busca corromperlo. Él quiere corromper la verdad, él quiere distorsionar la verdad, él quiere traer medias verdades, siempre ha utilizado sus mismas artimañas. Por eso es que tenemos que estar con nuestros ojos y oídos espirituales abiertos. ¿Qué enseñanza estamos recibiendo? ¿Dónde estamos buscando? ¿Dónde nos estamos instruyendo? Porque él quiere corromper la verdad. Mira solamente esto, en Tobías 12, 8, 9, que te quise poner este ejemplo de este libro apócrifo, dice, buena es la oración acompañada del ayuno, y dar limosna mucho mejor que tener guardados los tesoros de oro, porque la limosna libra de la muerte y es la que purga los pecados y alcanza la misericordia y la vida eterna. Mira lo que dice el libro de Tobías, que es un libro apócrifo. Mira lo que enseña en esa parte, que es a través de la limosna que nosotros podemos ser libres de la muerte, limpiarnos del pecado. Totalmente una mentira satánica ahí. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que dice la palabra.
cómo nosotros somos libres, perdonados del pecado, es por nuestra fe en Jesucristo. Ya tú sabes eso y lo estás entendiendo. Mira, analiza nada más la enseñanza de ese libro. ¿Por qué entonces entendemos que no puede ser nuestra base de fe? ¿Ok? Existen también otros libros que se llaman pseudoepígrafos y los apócrifos del Nuevo Testamento. Estos libros, para ganar prestigio, ¿ok?, usaron nombres, le colocaron nombres a esos libros de personajes del pasado. Por ejemplo, está lo que se conoce como el libro de Enoc, está lo que se conoce como Apocalipsis de Esdras, Asunción de Moisés, utilizando nombres de los personajes titanes del Antiguo Testamento, pero realmente no fueron ellos los autores de estos libros. Y esos son algunos de otros libros apócrifos del Nuevo Testamento. Ahí te puse unos daticos que se encuentran en los libros. Como te digo, puedes leer, sacar cosas buenas, pero no puede ser nuestra base. ¿Cómo se fijó el canon cristiano? ¿Cómo se dio ya el punto final? Este va a ser nuestra regla, esta va a ser nuestra lista de libros. Lo más importante, por una orientación del Espíritu Santo, ¿ok? A través de esa influencia del Espíritu Santo se seleccionaron entre todos los libros que habían sagrados y los mencionados apócrifos, cuáles iban a quedar en la lista del canon. O sea, fue el Espíritu Santo, porque es la soberanía de Dios, es Dios guardando la palabra desde un inicio y la seguirá prevaleciendo. Por eso la palabra dice, puede pasar lo que sea, pero ninguna palabra, ninguna tilde ni una coma dejará de cumplirse en la palabra de Dios en este tiempo, en lo que Dios permite. ¿Por qué? Porque es el mismo en la palabra, ¿ok? Entonces, en el concilio también, ¿cómo se fijó el canon? En el concilio Jamnia 90 después de Cristo se fijó el canon hebreo y se practicaba realmente desde la antigüedad, ¿verdad? El canon del Nuevo Testamento se fijó a fines del 200 después de Cristo, pero fue en el 327 que realmente quedó fijado los 27 libros del Nuevo Testamento, porque había duda de los últimos 6 libros del Nuevo Testamento. Entonces, mira cómo a través de la historia se han estudiado, han pasado por pruebas diferentes, expertos, eruditos, para que realmente quede lo que tiene que quedar en las escrituras. Entonces, nosotros aprendiendo todo eso, nuestra posición tiene que ser una posición de fe, no de refutar, no de dudar de la palabra de Dios, sino al contrario, estoy aquí y ya creo, esta es la palabra de mi Padre, y entonces va a seguir creciendo la revelación, la inspiración y la interpretación de la palabra en nosotros. Ok, en 1250, esta última parte es en cuanto a cuándo se dividió la Biblia en capítulos y en versículos. Para dato histórico, para dato de conocimiento, en 1250 se dividió la Biblia en capítulos. En 1551 se dio la división de la Biblia por versículos. O sea, antes no era así como lo tenemos ahora. ¿Ok? Y fue en 1551 Roberto Stevens introdujo el Nuevo Testamento en griego con divisiones por versículos. En 1560 la primera Biblia completa en inglés, sea Antiguo y Nuevo Testamento, fue dividida en versículos, y eso es lo que se conoce como la Biblia de Ginebra. Y ahí te puse datos generales. Entonces nuestra Biblia está constituida por 66 libros del canon cristiano, el canon que nosotros seguimos, 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Nuestra Biblia cuenta con 1189 capítulos y 31.100 versículos. Ok, mis amados, entonces nos quedamos por este video aquí y continuamos para la próxima clase. Un abrazo.